Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. Hoy te traigo uno de esos videos que no te podés perder si estás construyendo tu casa de barro o si estás pensando en hacerlo. Tabletas aislantes, aptas para techos, pisos y paredes. Son ignífugas, son mega aislantes, ultra livianas y están hechas con materiales naturales. Estas son las tabletas aislantes que te voy a enseñar a hacer en el video del día de hoy. Son unas tabletas súper livianas, compactas, con una muy buena estructura y hecha, como te dije antes, 100% con elementos naturales. Estas tabletas, por supuesto, tienen una medida y ahora vamos a ver cuáles son. Sirven para poder colocar como aislantes en tus techos, como aislantes en tus pisos y como aislantes en tus paredes. Fíjate la resistencia que tienen, lo compacta que son y lo fáciles que son de manipular. Estas tabletas que te traigo en este video son la evolución de lo que te enseñé a hacer en este video que te dejo acá, que está en nuestro canal, que tiene que ver con un aislante natural para techos. En ese caso, nosotros hacemos la mezcla en el piso y la subimos en baldes y luego la acomodamos en el techo. Esto que te traigo hoy te permite prefabricar estas tabletas, subirlas de una manera mucho más sencilla, acomodarlas en el techo de una manera mucho más sencilla, lo que además divide a la mitad del tiempo de permanencia en altura, con lo cual hace que tu trabajo sea bastante más seguro, cómodo, práctico y liviano. Seguramente sos un fiel seguidor o un suscriptor de nuestro canal. Si todavía no lo hiciste, por acá abajo tenés un botoncito color rojo que podés tocar y suscribirte. Eso nos ayuda un montón a seguir creciendo. A vos no te cuesta nada y a nosotros nos sirve mucho. Por supuesto que no estamos comparando las técnicas por una cuestión de eficiencia. La eficiencia es igual, es la misma, ya sea que lo hagas como en el video anterior o que lo hagas como tableta. Simplemente lo que te va a asegurar una u otra opción es para poder hacer más eficiente y seguro tu trabajo. La aislación es idéntica. Bueno, acá tengo las tabletas, ¿sí? Las tabletas tienen 50 centímetros por 25 centímetros y tienen 5 centímetros de altura, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo vamos a armar después el aislante en los techos. Algo que vamos a ver en un ratito, por eso te digo que te quedes hasta el final del video, porque te voy a enseñar a cómo ensamblar esto en el techo, ¿sí? Entonces, esta medida puede cambiar, pero es una medida estándar de colocación de lo que se llaman clavaderas en el techo, para lo cual te dejo otro video por acá arriba donde te enseñamos a poner las clavaderas para tu techo. Bueno, nuevamente estamos viendo que tiene un montón de intersticios, ¿sí? Un montón de huecos que ya sabes por ser seguidor de nuestro canal que todo esto ayuda a la eficiencia térmica de estas mezclas. Y acá tenés algunas pistas de con qué lo vamos a hacer. Algo de paja larga, algo de paja corta. No sé si llegás a ver este material por ahí. Pero básicamente nuestra tableta está hecha en un 50% con viruta de madera, ¿sí? Un material que frecuentemente se tira. Nosotros lo vamos a utilizar para hacer este aislante súper eficiente. Bueno, perfecto. Acá tengo los materiales que vamos a usar para estas tabletas. Vamos a tener medio balde de cal hidratada común, cal que comprás en la ferretería o corralón, no cal viva. Tierra arcillosa, la misma que usamos en nuestras mezclas generalmente. Una parte de paja mediana, una paja que tiene cerca de 20 centímetros de largo. Paja corta, 5 centímetros, 3 centímetros, un volumen. Cañas tipo tacuara, caña de Castilla. En este caso son las que nosotros sacamos de la huerta, de las tomateras de verano. Así que vamos a utilizar esto. Y viruta de madera, no acerrín, sino viruta, o sea la hojuela, ¿sí? La escama de madera. Bueno, ya estoy listo para empezar a preparar la mezcla. Lo primero que voy a hacer es poner en esta batea los áridos, o sea, la arcilla, la tierra arcillosa, que es esta, un balde, y voy a poner medio balde de cal. Esta mezcla que voy a hacer ahora, esta cantidad de materiales, te va a servir más o menos para hacer 2 tabletas como las que te mostré antes. Bueno, entonces ahora viene lo que es baba de tuna. Acordate que tenemos un video en nuestro canal, te dejo acá arriba la miniatura para que te ubiques. Buscá este video donde te enseño el paso a paso para hacer una buena baba de tuna. Por supuesto, como yo voy a usar cal, y la cal con la piel no se lleva muy bien, te recomiendo que te
consigas unos guantes como estos, guantes tipo de limpieza, suelen ser verdes, amarillos, naranjas, ¿sí? Que te van a permitir trabajar esta mezcla con las manos. Si querés, encima de estos te puedes poner algún otro tipo de guantes como para aumentar todavía más la separación entre la cal y tus manos. Yo voy a usar agua de tuna, vamos a ir agregando y te voy a ir mostrando. Vamos a hacer como una especie de barbotina, pero en este caso además va a tener algo de cal. El 100% del líquido que voy a agregar acá es baba de tuna. Bueno, ya tengo la baba de tuna puesta. Voy ahora con la mano a empezar a armar una barbotina. Que va a ser, por supuesto, una parte de tierra, media parte de cal. ¿Cuál es la función de la cal en esta mezcla? Principalmente darle un poquito de estabilidad al bloque, pero a la vez va a ser un medio ambiente que no es propicio para la proliferación de hongos, principalmente, que es lo que puede llegar a atacar ante un poco de humedad a la paja o la viruta, y además a la proliferación de cualquier otro insecto y animalito que quiera meterse en tu techo. Es muy importante esto, porque una cosa es la exposición que puede tener este material en el techo y una muy distinta en un muro. Por supuesto, en el techo siempre va a tender a atraer mucha más cantidad de insectos porque es un lugar menos controlable por vos, ¿sí? Entonces, por eso es que ponemos la cal. Ya tengo lista lo que es la barbotina o calbotina, en este caso le vamos a llamar, ¿sí? La calbotina está lista y ahora lo que vamos a hacer es incorporar la fibra, ¿sí? Lo que es la viruta de madera por un lado, que ya tengo acá, y por otro lado la paja, que la tengo en dos medidas, una medida corta, una medida mediana, 5 a 3 centímetros o 3 a 5 centímetros, 15 a 20, 25 centímetros. Bien, lo primero que voy a meter es la paja corta, un volumen, ¿sí? O sea, en volumen es lo mismo que la tierra, y la voy siempre a embeber. Este es el momento donde todo el material que incorporás tiene que estar bien embebido en la calbotina. Voy ahora con 2 medidas de viruta de madera, madera cualquiera, por supuesto, ¿sí? Incorporé la paja corta, incorporé la viruta y ahora voy con la paja mediana, un volumen. Te va a parecer que es mucha paja o mucho volumen seco para lo que después en realidad hay de calbotina, pero no te preocupes, amasalo bien porque se llega a cubrir completamente. Y si te pasás con la cantidad de áridos, por supuesto empieza a subir el peso de tu tableta. Otra cosa importante es que yo lo estoy haciendo en la batea para que lo veas, pero esto también lo puedes hacer en una hormigonera, en un trompito. Puedes buscar otras formas de hacerlo, en un nylon entre 2 personas, ¿sí? Esta es una forma práctica para que vos lo veas. Bueno, fíjate que acabo de terminar de mezclar. Fíjate que otra vez no chorrea, ¿sí? No es algo que está totalmente pasado de agua, ¿sí? Y es una mezcla que vos la podés ver a simple vista como algo muy equilibrado entre lo que es paja larga y viruta, fibras cortas, ¿sí? Esto es a lo que tenés que llegar, este tipo de material. Seguramente a esta altura del video te estarás preguntando 2 cosas. La primera es: Diego, ¿cómo haces para que un bloque que tiene 5 centímetros de espesor, que tiene un montón de viruta y fibra corta, tenga la posibilidad de levantarse de esta manera y no se parta?
Y la otra pregunta que te estarás haciendo muy probablemente es cómo no me suscribí todavía. Así que te invito a que toques el botoncito acá abajo, te suscribas, vayas a la descripción de este video y ahí vas a encontrar un montón de formas de ayudarnos y darnos una mano a seguir creando contenido y poder seguir difundiendo la cultura de la bioconstrucción. Bueno, para responder la primera de tus preguntas, la solución que encontré es esto. Cuando me puse a pensar en la posibilidad de crear una tableta aislante que sabía que tenía que ser prefabricada y después subirse al techo, dije, ¿cómo voy a hacer para poder levantarla? Entonces ideé una especie de esqueleto o alma hecha a base de cañas. Yo uso cañas, pero vos podés usar cualquier ramita de cualquier árbol que tenga más o menos 1 centímetro de diámetro, incluso un poco menos, te va a servir. La estructura está dada no solo por esto, sino también por la paja larga y por ese agregado de cal que, además de ser antibichos, te va a ayudar a darle un poco más de estabilidad a la mezcla. Lo que yo tengo acá es una mini guadaña, una guadañita de bolsillo que uso para abrir la caña. Vos lo podés hacer con un cuchillo, con una cuchilla, bueno, buscar la forma, ¿sí? Está bueno que sean viejitas porque va a permitir que ya estén secas, y eso de que estén secas te va a ayudar a que se hagan con mayor facilidad. Bueno, ya tengo lo que va a ser el alma o esqueleto de mi tableta. Bueno, ya tenemos la mezcla lista, acá esperando. Y tenemos el viejo conocido molde que usamos para los BTA. Te dejo acá arriba el video para que vayas a ver el armado de este molde. Yo usé el mismo porque me sirve la medida, ¿sí? Entonces, la única modificación que le hice es que no voy a usar los sacabocados de PVC, y al conjunto desmoldante le agregué una línea con indeleble rojo a 5 centímetros del fondo para poder tener la altura de relleno dentro del molde, que por supuesto tiene 25 de altura, ¿sí? Ya tengo listas las cañas para el alma, así que sin más vamos a ensamblar el bloque o tableta. Bueno, estoy listo para armar ya la tableta. Recordá que siempre que armes bloques, tabletas o lo que sea que vaya con molde y un relleno de barro, lo hagas sobre un piso que tenga arena, que tenga tierra, que no tenga nada a lo que pueda quedar adherida a la tableta. Bien, voy a poner primero el conjunto desmoldante, obviamente con la marca de los 5 centímetros hacia abajo. Repito que uso este molde porque yo ya lo tengo y tiene las medidas que necesito, ¿sí? Vos podés fabricarlo de un tamaño exacto de 5 centímetros y eso ya sería suficiente, ¿sí? Tenés que tener en cuenta que en 5 centímetros vamos a poner un poco de relleno. En el centro va a ir el alma de cañas o de ramas y después van a venir los últimos 2,5 centímetros más o menos de relleno, ¿sí? Eso es la lógica para cuando vayas llenando. Así que voy a hacer el primer relleno, que va desde lo que es el suelo a la mitad de la marca. Fíjate que lo que voy haciendo es ir buscando que se rellenen bien las puntas, las esquinas, que se rellenen bien los bordes, que me quede una tableta pareja. Y pongo la primera parte de la carga, ¿sí? Bueno, fíjate que llené bien todo lo que son esquinas y laterales. Fíjate que la marca está acá arriba y yo ya tengo el relleno a la mitad, ¿sí? En este punto es que voy a incorporar el alma de ramas o de caña. Bueno, con respecto al alma de cañas, lo que voy a ir haciendo es simplemente poner 3 en este sentido en el eje más largo y después unas 5 o 6 que vayan cruzadas. Lo primero que vas a hacer es medir la caña. Yo hago el corte a dedo porque es muy fácil esto, ¿sí? Se corta a mano muy fácil, entonces te tiene que entrar ahí. Voy a cortar unas 5 de esa medida
no te mates para que quede perfecta, simplemente con que llegue con que llegue 1 centímetro antes de los extremos, que te quede este huequito, ya es suficiente, ¿sí? Bueno, fíjate, corté 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a retirar 3. ¿Sí? Primero distribuyo más o menos en el espacio cómo van a ir quedando. Y retiro 3. 1, 2 y 3. Ahora voy con las horizontales, o las que son las largas, digamos, ¿no? Las que van en el eje más largo. Perfecto. Fíjate decime si hay algo más sencillo que esto, ¿no? Lo único que hice fue arrimar la caña, cortar para que quede a 1 centímetro separada, lo corté con la mano y ya está. Ahora, una vez que puse 3 de estos y 3 de los largos, vuelvo con los 3 cortitos que tenía y los voy a poner por arriba. Entonces de esta manera me queda como una especie de entramado, me quedan 3 alturas diferentes, lo que va a ayudar a ser mucho más fuerte este entramado. En este punto, si vos notás que se seca un poquito, que tira la mezcla, con un poquito de baba de tuna, ¿sí?, que le puedas agregar, es suficiente para enlazar una capa con la otra, para que justamente no se haga una fractura entre capas. Bueno, voy con la mezcla siguiente. Fíjate que lo que busco es que la paja vaya entrando en los intersticios de esta malla que armé de caña, a fin de que tome contacto con la capa de abajo y maximizar la traba entre ambas capas. Una vez que logré eso, ya empiezo a rellenar. Bueno, acabo de terminar de llenar, le voy a agregar ahora un poquito más, y lo que voy a usar para lograr una buena superficie de terminación es un fratacho de albañil, en este caso de madera, ¿sí?, que me va a ayudar a aplanar toda la superficie, y de esta forma lo que puedo hacer es hacer una buena terminación, tanto en esquinas como en laterales. Relleno y acomodamos la mezcla con esto. Fíjate que yo estuve pasándole el fratacho hasta llegar a la línea roja. Fíjate que se nota ahí la línea roja, que es el borde, lo que me marca 5 centímetros de relleno, ¿sí? Por eso es importante bien aplastar con el fratacho a fin de lograr una cara plana tanto arriba como abajo y lograr esos 5 centímetros parejos en toda la superficie de la tableta. Bueno, vamos a desmoldar, ¿sí? En este caso, como vos presionaste bastante con la llana, o con el fratacho en este caso, lo que vas a necesitar para poder sacar el conjunto desmoldante es sostener acá al momento de sacarlo, ¿sí? Voy a sostener ahí y voy a sacar el conjunto para que no se me desarme, ¿sí? Entonces saco el conjunto acá, saco el otro, saco este y por supuesto, como ya sabes, una vez que saqué el conjunto desmoldante, retiro el molde total y tenemos la tableta lista. Fíjate la terminación con la que queda, la altura de 5 centímetros pareja en toda la vuelta, una superficie pareja también arriba, es muy importante esto, ya vas a ver cuando armemos el techo. Bueno, ya tengo el resultado de la tableta, está recién cortada. Fíjate que yo estoy bajo techo y estoy en un piso suelto, lo que permite una buena manipulación de la tableta en los primeros momentos. No la vas a poder mover antes de las 24-48 horas de esta posición, pero ya por lo finita que es, en ese tiempo va a empezar a secarse lo suficiente como para que vos ya puedas empezar a manipularla. Entonces la vas a poner de costado, ¿sí? Y de esa manera ya la podés sacar al sol y le vas a dar luz y calor de todos lados, ventilación, y se secan realmente muy rápido. En 3-4 días vas a tener un resultado final como este. Bueno, quiero explicarte en este pizarrón cuál es el ensamble de estas tabletas. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos en un proceso de fabricación de tabletas
para hacer un próximo video donde te voy a mostrar cómo reparamos un techo utilizando estas tabletas. Entonces, mientras tanto, quiero que en el video por lo menos quede la forma de ensamblar este aislante en el techo, ¿sí? Y te voy a hacer con un simple dibujo. Vos vas a tener supongamos que tengas un techo a 2 aguas, vas a tener lo que sería la cubierta de machimbre o entablonado. Cada 50 centímetros de espacio se van a poner las clavaderas y las tabletas las vas a colocar de este modo. Entonces, al momento de ensamblar el techo y poner las clavaderas, vas a dejar esos 50 centímetros de hueco, ¿sí? Entonces vas a tener acá 50 centímetros y la tableta va a tener 25 de ancho, ¿sí? Si yo ahora lo estoy viendo lateralmente, si lo viese de arriba, imagínate que vos tengas este rectángulo de techo para completar y vos vas a tener separadas con 50 centímetros de espacio las clavaderas del techo. Entonces las tabletas las vas a ubicar de este modo. Por supuesto, esto es un dibujo, ¿no? Una especie de croquis. No hay nada que esté a escala ni nada de eso. Simplemente quiero mostrarte la disposición de las tabletas para favorecer el ensamble de la aislación de los techos. En lo que son las clavaderas, por supuesto es donde se va a sujetar, por ejemplo, la chapa, si es que tuviese chapa. Y vas a tener entonces 25 centímetros del ancho de cada tableta, con lo cual dos van a sumar los 50 centímetros. Y en este sentido vas a tener 50 centímetros de lo que sería cada una de las tabletas. Bueno, ahora viene el momento más esperado del video. Ahora vamos a hacer las pruebas de esta tableta. Voy a pesarla, voy a hacer una prueba de resistencia y voy a hacer la prueba de fuego. Una prueba de control ignífugo para esta tableta. Bueno, vamos a pesar la tableta. Tenemos 6 kilos, ¿sí? 6 kilos y un poquito. Considerando que son 8 tabletas de estas por metro cuadrado, porque tengo 50 por 25, o sea, un metro cuadrado de techo va a tener de aislación más o menos unos 48 kilos de peso, lo que está más o menos en casi un 20% de lo que pesa un techo vivo. O sea, la aislación del techo vivo, que es la tierra, pesa más o menos entre 200 y 250 kilos por metro cuadrado. Fíjate la diferencia que tenés con esto y una aislación que la verdad que es bastante superior. De todas maneras, yo estoy haciendo esto porque en breve voy a tener un nuevo video donde te voy a mostrar cómo ensamblar un techo mezclando este tipo de aislaciones con otro tipo de cubiertas que ya andan por ahí circulando en las redes. Así que te invito a ver nuestros próximos videos. Seguimos con las pruebas. Ahora voy a hacer una prueba destructiva. Voy a romper el ladrillo para que veas la consistencia que tiene. Así que vamos con eso. Bueno, tengo una de las tabletas acá. Voy a ir rompiéndola para que veamos la consistencia que tiene. Fíjate cómo es el corcho que se arma. Es una mezcla donde la fibra está bien presente. Es realmente liviano, fíjate que queda bien entramado. Tiene bastante resistencia a la tracción, fíjate. ¿Sí? Bueno, acá está el alma de caña en este caso también, que es lo que le da la resistencia. ¿Sí? Fíjate que se dobla, pero cuesta que se rompa. Por supuesto que la función del esqueleto o el alma de cañas es solo a los fines del proceso de levantar y montar, ¿no? Porque la caña no cumple una función en términos de aislación, sino que le dan estructura para poder tener esta posibilidad de prefabricar y mover estas tabletas
hasta los lugares donde se van a depositar, ya sea que lo uses en los pisos, en el techo o en los muros. Bueno, quiero que veas bien cuál es el resultado final del corcho para que después vos puedas hacer tus pruebas. Bueno, vamos con la prueba de fuego literal, la última de estas 3 pruebas en nuestra tableta. Voy a medir, o intentar medir, por supuesto esto no es un laboratorio profesional, pero lo que voy a intentar medir es el tiempo que tarda en penetrar el fuego en este bloque, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad ignífuga, estamos hablando no de una capacidad de no quemarse, sino que cuando hablamos de ignífugo, hablamos de un material que retarda la propagación de las llamas y que no se va a destruir en un determinado plazo, ¿sí? Entonces la capacidad ignífuga es la capacidad que tiene un material de hacer una brecha de tiempo entre el momento en que recibe el fuego y el tiempo en que se destruye totalmente. Por supuesto, cuando ese material más tiempo tarda en recibir el fuego y en destruirse, en esa brecha, mucho más capacidad ignífuga tiene. Entonces, no propaga la llama y retarda la proliferación del fuego. Vamos a hacer una prueba con fuego directo, en este caso con un soplete. Lo que voy a hacer es meterle llama y calor directamente sobre la superficie y vamos a ver qué pasa. Voy a tratar de medir ese tiempo y vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, pasados los primeros 3 minutos, por supuesto que acerco la mano a esto, está muy caliente, pero de este lado yo puedo apoyar la mano tranquilamente y no se siente ni siquiera tibio. Lástima no tenemos nada para medir la temperatura en superficie, pero realmente todavía ni pasó, la tendré a 5 centímetros y ya quema. Bueno, voy a seguir aplicándole fuego a ver qué pasa. Van 10 minutos de fuego continuo, la verdad que no puedo ni acercar la mano, acá ya me quema la mano y estoy, te diría que a unos 20-25 centímetros de la superficie quemada. Y de este lado, nada, está perfectamente a temperatura ambiente. Fíjate que estoy separado a 5 centímetros, tengo la mano apoyada directamente y acá realmente sería muy difícil después de 10 minutos de fuego continuo apoyar la mano. Te digo que yo acerco la mano ahí y ahí ya me está quemando. Esto por supuesto no solamente habla de la capacidad ignífuga, fíjate que cuando se apaga la llama, el material no sigue prendido fuego. Eso es una de las características fundamentales de los materiales ignífugos. Y otra cosa es que esto también nos está hablando de la capacidad aislante, porque si está recibiendo 10 minutos de fuego directo a una temperatura que la verdad desconozco, si vos sabés qué temperatura más o menos está recibiendo esto, dejanos comentarios acá abajo. No percibo absolutamente nada de temperatura en la parte trasera del bloque, con lo cual, si esto está en tu techo, imaginemos que acá arriba le pega el calor del sol, ¿sí? Imagínate que todavía no estoy recibiendo nada de temperatura en la parte trasera. Bueno, vamos a seguir haciendo las pruebas a ver qué resultados da. Yo creo que a esta altura voy a tener que estar varias horas para poder romper el bloque, así que bueno, voy a ver hasta dónde me alcanza. 20 minutos de fuego. Fíjate que ahí, por supuesto, al tacto se desgrana bastante, pero no se desintegró, digamos, ¿no? Solamente al momento de aplicar algo, hay alguna fuerza mecánica que empieza a romperse. Antes no ha caído por el propio fuego. Lo que estoy haciendo yo ahora es romper un poquito para jugar con esto de quemar un poco más adentro, a ver cuánto tardamos en perforar el bloque. Obviamente aceleré un montón de tiempo porque esto naturalmente no había pasado. Y fíjate que el bloque encima está vertical. ¿Qué pasaría si encima está en horizontal, ¿no? Muchísimo menos probabilidades todavía de que se desarme. ...35 minutos de fuego continuo, solamente estoy cortando para grabar. Inmediatamente yo retiro la llama, se apaga, o sea, todo lo que está en rojo vivo se apaga, no hay ninguna llama que se esté propagando por la superficie del bloque. Acá atrás seguimos muy parecido a antes, fíjense que puedo tener la mano apoyada
de una manera continua. Fíjense que es como una especie de ceniza, se desintegra, pero todavía nada de querer pasar. Incluso allá acá está más duro, donde estoy ahora, en este momento ya está más duro, no se desintegra con tanta facilidad, o sea que todo lo que ya se había quemado, digamos, y pulverizado, ya acaba de caer. Fíjense la profundidad. Bueno, le sigo dando, ya pasé la mitad del espesor del bloque, la mano atrás todavía la puedo poner, está apenas tibio el bloque, así que bueno, le vamos dando, ya van 40 minutos de fuego y le voy a seguir rascando para acelerar un poco el proceso, pero si yo no hubiese hecho esto de rascar continuamente el bloque, calculo que todavía estaríamos en la superficie y casi ni se inmuta, con lo cual yo creo que los tiempos de exposición al fuego son muy prolongados para esto. Me animo a decir que tiene que estar cerca de las 2 o 3 horas para atravesar el bloque completo. Le voy a seguir dando un rato más a ver qué pasa y bueno, vamos a ir cerrando y sacando conclusiones. Bueno, ya está empezando a salir humo por todos lados del bloque. Yo creo que ya pasamos la mitad, de hecho veo el alma de caña ya quemada. Calculo que debemos estar a 1,5 centímetros del otro lado, así que voy a ampliar un poco más el hueco para que veamos qué pasa cuando el fuego penetra definitivamente en la tableta. Bueno, fíjate que ya tenemos ahí el hueco de las cañas, ¿sí? O sea, ya atravesamos el alma de cañas, estamos a 1 centímetro, calculo yo, de lo que es el borde del otro lado. Voy a romper un poco más. Fíjate que está el rojo porque es la caña. Ni bien rompo esto, ya lo que sigue está duro de nuevo, o sea, evidentemente se va haciendo ceniza y se va desgranando, pero en cuanto ya remuevo eso, vuelvo a la dureza original del bloque otra vez. Ahí creo que no recibió fuego en ningún momento todavía. Bueno, le voy a dar un poco más de fuego, ya llevamos 50 minutos. Le doy un poco más de fuego, a ver si logramos atravesar al otro lado. Vamos a 1 hora de fuego, obviamente interrumpido para cada vez que grabo. Tengamos en cuenta que estoy rascando con la cuchara. Yo creo que si no, no se hubiese hecho este hueco. Voy a probar ahora a ver cómo está la resistencia del bloque con ese hueco y con el calor que tiene. Bueno, todavía sí sigue manteniendo su resistencia. Yo creo que estoy a milímetros nada más del otro lado. Voy a hacer un poco más de hueco. Y voy a tratar de dejarle la última capita. Todavía no siento, estoy empezando a sentir un punto de temperatura, como si fuese por ahí. Ahí estoy sintiendo un punto de temperatura, como por ahí. Bueno, recién ahora logró atravesar, voy a parar el fuego ya. De fuego sostenido estamos arriba de la hora 20. Por supuesto corté en el medio, eso hace que se enfríe un poco el bloque hasta que vuelva a tomar temperatura. Por supuesto no voy a hacer la prueba completa sin hacer esta erosión mecánica con la cuchara, porque estaría mucho tiempo. Pero sí creo que lo que hemos visto hasta acá es prueba suficiente para demostrar que el bloque tiene una capacidad ignífuga enorme, que no podemos cuantificar, pero sí podemos más o menos calificar. Creo que es una solución ignífuga, aislante, de bajo costo, de una sencillez grandísima para su ejecución, así que recomiendo absolutamente como un aislante válido para tu techo, para tu piso y para tus muros.
Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Te pedimos que si esta información te pareció útil, la compartas, dejes tus comentarios, hacenos todas las preguntas que quieras porque contestamos el 100% de los mensajes que nos llegan. Así que no dejes de escribirnos. Deja tu like, suscríbete en este canal, activa todas las notificaciones y te dejamos acá abajo en la descripción el link a nuestro Linktree, donde podés ver todos los links y las formas que tenés de ayudarnos a seguir difundiendo la construcción con tierra cruda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.